Buenas tardes. Bueno, qué bueno estar juntos en la casa del Señor. Digo en la casa del Señor porque, bueno, yo estoy acá, usted está allá. Pero estamos juntos en espíritu, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en un momento vamos a poner el servicio en las manos del Señor con una palabra de oración. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas esta tarde de alabar tu santo nombre. Gracias porque los hermanos allá donde ellos están y yo acá estamos alabando tu precioso nombre y te alabamos y te bendecimos. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que pueda abrir nuestro entendimiento y que podamos nosotros alabar tu santo nombre y entender y aplicar la palabra que se nos está presentando hoy. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema esta noche es un poco interesante, diferente. Vamos a estudiar esta noche sobre el varón Moisés. Y vamos a estar viendo cómo este varón Moisés se va comparando en las Escrituras con el varón Jesucristo. O sea, el Dios hecho hombre. Así que hoy no los invito a abrir sus Biblias porque vamos a ir un poco rápido. Más bien fíjense aquí en la pantalla para que puedan ir viendo los pasajes que vamos a ir examinando. Primeramente vemos que ambos fueron milagrosamente preservados en la infancia. Ambos, tanto Jesucristo como Moisés, fueron milagrosamente preservados en la infancia. Primeramente vemos aquí en la columna de la izquierda, Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces Faraón ya no quería que el pueblo de Israel siguiera creciendo, tenía miedo que si eran atacados por un enemigo, entonces que los israelitas, los hebreos, más bien se iban a favor del enemigo y en contra de los egipcios. Y entonces él mandó que echaran al río a los varones cuando nacieran y que le preservaran la vida a las hijas. Vemos entonces en la columna de la derecha, en Mateo 2:16, sobre Jesucristo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, erróneamente se piensa que los magos llegaron donde Jesucristo inmediatamente después de su nacimiento y que lo encontraron inclusive cuando estaba todavía en el mesón, en el pesebre, no en el mesón, sino donde guardan los animales, y en el pesebre inclusive. Pero no es así. No es así. Jesucristo ya no era un bebé cuando llegaron los magos, sino que yo calculo que más o menos 1 año y medio. Y lo calculo basado en que él mandó a matar los niños de 2 años abajo. Dice aquí, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, que había aparecido la estrella. Entonces él calculó estar seguro de cogerlo y entonces mandó a matar los niños de 2 años abajo, pensando que seguramente cogería y mataría a Jesús, el rey de Israel, el hijo de David, que se sentaría en el trono. Ahora, malentendido de que Jesucristo se sentaría en el trono de David en su primera venida, y eso también los israelitas lo creían. Él se va a sentar en el trono de David en su segunda venida. Pero Herodes tenía miedo que él viniera como rey y que le quitara el trono. Entonces mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces vemos que tanto Moisés como Jesucristo fueron milagrosamente preservados en su infancia. También vemos de que ambos pasaron parte de su infancia en Egipto. A la izquierda vemos aquí sobre Moisés en Éxodo 2:10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Aquí la historia es de que para preservar a Moisés, lo pusieron en una cunita y lo calafatearon con brea y lo pusieron entonces ahí en el agua. Y llegó la hija de Faraón a bañarse y escuchó al niño llorar. Seguramente el Señor le metió un pellizco en ese momento a Moisés para que llorara. Y entonces ella mandó a una de sus doncellas que trajera
y María estaba cuidándolo, la hermana, y entonces cuando la hija de Faraón lo sacó, ella corrió donde ella y entonces le dijo, ¿quieres que te traiga una nodriza de las hebreas para que críe al niño para ti? Y entonces la hija de Faraón dijo que sí. Entonces la madre de María le trajo a la madre de Moisés. Entonces, ¿qué tal que le paguen? A ver, hermanas, ¿cuántas quieren que les paguen por criar a sus hijos? Bueno, eso fue lo que pasó en el caso de Moisés, donde su madre fue pagada por la hija de Faraón para que criara a su propio hijo. Y dice aquí entonces en el versículo 10 de Éxodo capítulo 2, cuando el niño creció, ella, o sea, la madre del niño, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, porque eso es lo que significa el nombre Moisés, sacado de las aguas. Ahora, fíjense cómo la madre de Moisés, durante este tiempo, no sabemos cuánto, pero yo me imagino que hasta que fue destetado, entonces ella lo crió y le enseñó cuál era su pueblo y quién era su Dios. De tal manera que Moisés luego fue criado y fue formado en la casa de Faraón, y dice en Hebreos de que él recibió toda la sabiduría de Egipto, pero él, cuando tuvo 40 años de edad, él sabía cuál era su pueblo y quién era su Dios. Y él quiso tomar las cosas en sus manos, pero tuvo que huir por su vida. Y luego Dios lo llamó cuando ya tenía 80 años, tuvo 40 años en el desierto, lo que yo llamo en la universidad de Dios. Y entonces fue cuando él contestó, ¿quién soy yo para sacar a este pueblo de Egipto? Así que ambos pasaron parte de su infancia en Egipto, porque después de que llegaron los magos a visitar a Jesús, entonces dice aquí en el versículo 13 de Mateo capítulo 2, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. También vemos aquí entonces cómo una profecía decía de que de Egipto había llamado a su hijo. Así que tanto Moisés como Jesucristo pasaron parte de su infancia en Egipto. También vemos que ambos eran humildes. De Moisés se dice en Números capítulo 12 y el versículo 3, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, en el caso de Jesucristo, en la entrada triunfal, entonces leemos aquí en Mateo 21:5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que Jesucristo en su humildad entró a Jerusalén sentado sobre un pollino, un hijo de asna, y entonces así entró a Jerusalén. Así que ambos eran humildes. Vemos aquí también que ambos fueron milagrosamente sostenidos en un ayuno de 40 días. Encontramos que ambos, tanto Jesucristo como Moisés, fueron milagrosamente sostenidos en un ayuno de 40 días. ¿Cuándo fue el ayuno de Moisés? Cuando estuvo en el monte, Éxodo 34:28, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, esto fue la segunda vez, porque la primera vez Dios escribió en las tablas. Y en la segunda vez, entonces, Moisés está escribiendo en las tablas las palabras que Dios le dio, los 10 mandamientos. Pero lo que quiero que veamos ahorita es de que él estuvo 40 días y 40 noches en el monte, no comió pan ni bebió agua. Y vemos en Mateo capítulo 4 también, versículos 1 y 2, entonces Jesús, esto fue después de su bautismo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que tanto Moisés como Jesús pasaron 40 días y 40 noches en ayuno, sin pan, sin agua. Vemos entonces ya en su ministerio que ambos escogieron a 70 varones. Dice en Números 11:16, entonces Jehová vino o dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Entonces Dios iba a usar a 70 varones en el ministerio de Moisés. Y vemos en Lucas capítulo 10 y el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que vemos que tanto Moisés como Jesucristo escogieron en su ministerio a 70 varones. Vemos también de que tanto Moisés como Jesucristo escogieron en su ministerio 12 varones. En Deuteronomio 1:23, aquí está Moisés relatando, esta es la segunda dádiva de la ley, y él está recordándole a la nueva generación, los que habían nacido durante el peregrinaje en el desierto. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Lo vemos en Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuántos discípulos tenía Jesucristo entonces? No lo sabemos. Pero él llamó a sus discípulos, esto es lo que ya llamamos el Sermón del Monte, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y si seguimos leyendo en Lucas 6:13, ahí en los siguientes versículos vamos a encontrar la lista por nombre de los 12 apóstoles. Así que tanto Moisés como Jesucristo en su ministerio escogieron a 12 varones. Vemos también de que ambos hicieron grandes milagros. Vemos la columna de la izquierda sobre Moisés en Éxodo 7:20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Bueno, este es la primera de las plagas, de las 10 plagas, 9 plagas en realidad, y la 10ª es la muerte de los primogénitos. Entonces vemos aquí a Moisés y Aarón, donde están haciendo lo que Dios les mandó, alzando la vara. Entonces Aarón golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ahora vemos aquí en Juan capítulo 2, y este es solamente uno de muchos milagros que tanto Moisés como Jesucristo hicieron. Vemos aquí en Juan capítulo 2, estamos aquí en las bodas de Caná. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Entonces dice en la primera parte del versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Y nosotros sabemos que él lo que comentó es que era muy buena calidad. Vemos entonces que tanto Moisés como Jesucristo hicieron grandes milagros. Dice en Juan capítulo 2 que este fue principio de milagros o principio de señales para Jesucristo. En la muerte, sus cuerpos nunca fueron hallados. Tanto Moisés como Jesucristo. En Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, entonces aquí hay un altercado entre el arcángel Miguel y el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Ahora, imagínense lo que el diablo quería.
El diablo lo que quería era usar el cuerpo de Moisés para algo que no era bueno. Y Miguel lo está protegiendo. Pero ¿dónde está? Sus cuerpos nunca fueron hallados. En el cuerpo de Moisés, Dios lo sepultó. Ahora el diablo sabía dónde estaba y Miguel tuvo que defenderlo porque el diablo quería sacar el cuerpo de Moisés y ponerlo ahí. Seguramente que la gente se pusiera ahí a adorarlo y entonces Dios no lo permitió. Pero encontramos aquí también en Lucas capítulo 24, en cuanto a Jesucristo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Estas son las mujeres que habían preparado las especias para venir a ungir el cuerpo de Jesús, ya que no lo habían podido hacer por los 2 días sábado que había. El sábado de principio de los panes sin levadura, que cayó jueves esa semana. Jesús murió miércoles y él fue sepultado al atardecer, casi al anochecer del miércoles, empezando el jueves, que empezaba a las 6 de la tarde, y el jueves era día de Santa Convocación, o sea, era sábado, 15 Nisan o 15 Aviv. Y entonces el viernes de esa semana, ellas fueron y compraron el material para preparar y prepararon las especias. Luego guardaron el sábado del 7º día y a su primera oportunidad el domingo, entonces están viniendo muy de mañana al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres vinieron aquí y las acompañaron y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y por supuesto porque Jesús había resucitado. Entonces en la muerte, tanto el cuerpo de Moisés como el cuerpo de Jesús nunca fueron hallados. También mencionamos aquí, y esto da más una pequeña lista, que cada escritor del Nuevo Testamento se refirió a Moisés. En Mateo, capítulo 14, versículo 23. En Marcos, capítulo 9, versículo 4. En Lucas, capítulo 9, versículo 30. En Juan, capítulo 1, versículo 17. Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 14. Y Pablo se refirió a Moisés en muchas de sus epístolas. Santiago, Jacobo, en Hechos, capítulo 15, versículo 21, el hermano de Jesús. Pedro, en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y Judas, en Judas, versículo 9, que acabamos de leer ese versículo. Así que cada escritor del Nuevo Testamento se refirió a Moisés. Luego vemos también que 3 testigos vieron a Moisés vivo después de su muerte. 6 días después, encontramos aquí, vamos en Mateo 17, 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, o como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, tenemos aquí a Pedro, Jacobo y Juan, que vieron a Moisés vivo después de su muerte. Y también los apóstoles eran testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además del Pentateuco, 15 libros en el Antiguo Testamento citan los escritos o se refieren a la persona de Moisés. 15 libros en el Antiguo Testamento, aparte del Pentateuco. Los 5 libros del comienzo de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aparte de ellos, 15 libros en el Antiguo Testamento citan los escritos o se refieren a la persona de Moisés. Tan grande es el varón Moisés que Jesús se refirió a él por nombre 19 veces, y aquí estoy mencionando solamente en un par de ocasiones.
en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Luego en Juan 5:45 al 47, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que vemos que este varón Moisés era tan grande que Jesús se refirió a él por nombre 19 veces. Y aquí nada más vemos un par de ocasiones donde él está mencionando por nombre a Moisés. Ambos eran legisladores, tanto Moisés como Jesús. En Juan, capítulo 7, versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Jesús hablando aquí. Entonces vemos donde Jesús está hablando de que Moisés era legislador. Y en Mateo 5, 43 y 44, parte del Sermón del Monte, Jesús también aquí predicando, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí Jesús está citando lo que los hombres decían. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No fue Dios el que dijo eso, sino que la gente decía. Pero aquí Jesús está legislando, está dando una ley. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es una orden. Bendecid a los que os maldicen. Es una orden. Haced bien a los que os aborrecen. Es una orden. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es una orden. Vemos aquí entonces 4 verbos en el modo imperativo, o sea, 4 mandatos en el Sermón del Monte, de muchos que él vio. Y vemos entonces que Jesús, igual que Moisés, era legislador. Vemos también de que ambos eran profetas. O sea, ambos profetizaron. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí está Moisés profetizando. Lo encontramos también en el versículo 19, en ese mismo capítulo 18 de Deuteronomio. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahora, así es como se dice en Deuteronomio 18:19, pero vamos a ver aquí donde se cita en Hechos capítulo 3, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es como se dice o como se cita en el Nuevo Testamento. Así que vemos que ambos, tanto Moisés como Jesucristo, eran profetas. También vemos que ambos eran mediadores. En Gálatas 3:19, Pablo escribe, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador que es Moisés. Y vemos aquí entonces en Hebreos 9:15 que Jesucristo es mediador. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y también se nos dice en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que vemos que Moisés era mediador
y Jesucristo también era mediador. Moisés era grande, pero oscurece a la luz de la verdadera luz. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos aquí esta tarde el varón Moisés. El varón Moisés fue grande, pero queda sombreado por la luz de Jesucristo. La luz de Moisés queda opacada por la verdadera luz. La luz a quien él estaba señalando, de quien él estaba predicando, de quien él estaba profetizando, a quien él estaba señalando. Jesucristo. Ahora la pregunta esta tarde es, ¿ha creído usted en Jesucristo? ¿Lo ha recibido como su único y suficiente Salvador personal? ¿Ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal? Si no lo ha hecho así, lo invito para que tome esa decisión con el Señor esta tarde. Ahí donde está, usted puede tomar esa decisión con el Señor. Y si ya aceptó a Cristo como Salvador personal, si ya usted es hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, redimido por la sangre del Cordero, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, ahora aprenda que Moisés era grande, pero Jesucristo es mucho más grande. Y a quien nosotros tenemos que seguir ahora es a Jesucristo. Moisés era en el Antiguo Testamento señalando hacia Jesucristo. Y nosotros ahora tenemos la realización del señalamiento, la realización de la profecía de Moisés. Tenemos a Jesucristo, el Dios encarnado, quien tomó nuestro lugar en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió, está sentado a la diestra del Padre y va a venir por nosotros. Entonces, adorémoslo. Veámoslo como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Bueno, espero que el estudio bíblico de esta tarde haya sido de bendición para usted. Vamos a despedir el servicio. Gracias, Señor, por tu palabra predicada. Úsalo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.